Muy buenas. Y bienvenidos a Final Fix. Bienvenidos a Final Fix. Hoy os voy a enseñar cómo hacer este pedazo de foco de LED que podéis utilizar para vuestro garaje, para hacer vídeos en internet, para fotos para Instagram, para hacer sesiones de fotos, para hacer trabajos, para lo que vosotros mismos queráis. Funciona a 12 voltios con un transformador. Se puede luego después más tarde acoplar una batería, que lo haremos en otro próximo vídeo de aquí a unas semanas. Y la verdad es que me ha impresionado mucho cuánto alumbra, así que vamos a empezar con ello. Necesitaremos un metro, necesitaremos un lápiz y necesitaremos algo de madera, en este caso DM o lo que viene siendo densidad media, madera de esta del Merlin o de sitios así, que suele ser bastante barata. Vamos a necesitar una placa de 50 x 35 para comenzar. Tranquilos que todo esto os lo dejaré en la descripción para que también sea fácil a la hora de comprar y todo esto. Luego haremos los cantos, en este caso los cantos son a 35 x 5 centímetros. Vuelvo a repetir que todas estas medidas las voy a dejar en la descripción para que las tengáis anotadas. Podéis sacaros algún plano si queréis incluso. Y bueno, lo que os vaya haciendo falta me lo preguntéis en la descripción del vídeo y yo lo consigo. Y si no, hago un vídeo nuevo en privado, lo que sea, para que lo tengáis todo bien a mano. No he querido extenderme mucho porque si no se iba a hacer el vídeo súper largo. Aún así ha quedado largo de hecho, porque claro, son muchos pasos los que hay que seguir. Pero creedme que es bastante fácil hacer esta lámpara. Apenas te hace falta una sierra, un metro para medir un poco, 4 o 5 utensilios, un par de tiras LEDs y un transformador. O sea que realmente lo que viene siendo en materiales es poco, pero lo que viene siendo en contenido es bastante, la verdad. Entonces, como veis aquí, lo que he hecho ha sido coger la base de la madera, que ya me la cortaron en la tienda donde fui a comprarla, pero la podéis cortar vosotras, 50 x 35, repito. Luego utilizo esa misma madera para marcar los laterales y hago el canto corto, los dos cantos cortos y los dos cantos largos. Lo que estoy haciendo ahora es utilizar esta madera que ya tengo de los cantos cortos para utilizarla de regla y así marcar los laterales largos. De esa manera es bastante más fácil tenerlo todo bien recto, o al menos intentarlo. Decir que este trabajo es estilo amateur, es decir, se podría hacer mucho mejor teniendo una sierra de, por ejemplo, de banco o cosas así. Pero como ya sabéis, aquí en Final Fix lo que buscamos es que la gente de a pie, sin tener un taller especializado, pueda hacer las cosas que hacemos aquí. Entonces he creído que lo más conveniente es que lo hagamos así. De esa forma podemos hacerlo con la sierra de calar o una sierra de mano incluso. Y aunque quede un poco más chapucero, se puede hacer en casa. Cosa que si lo hacemos con una sierra profesional en casa, pues seguramente muchos de vosotros no tendréis una sierra. Podemos utilizar una lima y así limar los cantos que hayan quedado un poco peor. No tiréis todo el serrín que salga, pues luego lo vamos a utilizar con cola blanca para hacer una cosa bastante curiosa. Mientras tanto ya habremos acabado todos los laterales y tendremos que tener algo más o menos como esto. Ya sé que los laterales cortos son más largos de lo que debieran, pero luego después más tarde lo vamos a solucionar. Luego recordad marcar dónde va cada lateral, pues vamos a trabajar sobre ello si interesa saber cuál es cuál y dónde va cada uno. Una vez que tengamos todo eso terminado, vamos a coger la rosca para el trípode y ponerla en la parte de abajo, en mi caso, puesto que yo voy a poner el foco en horizontal. Si vosotros vais a poner el foco en vertical, tendrá que ser en uno de los lados. Recordad esto a la hora de hacerlo, pues si no, luego no podéis ponerlo en vertical. En mi caso, como es en la parte horizontal, lo marco a 25, que sería la mitad de 50, y luego marco la mitad longitudinal de, digamos, el trozo de tabla. Utilizo un punzón para marcar dónde va a ir el taladro para que no se desvíe. Después cojo una broca adecuada y hago el agujero. ¿De qué diámetro? Pues dependerá mucho de qué soporte hayáis escogido. Hay algunos más anchos y otros más finos. He de decir que la rosca siempre será igual, así que más o menos será de 6 o de 8, más o menos. Para el siguiente paso vamos a necesitar la tabla de arriba y los componentes eléctricos. Recuerdo que todo esto lo voy a dejar en la descripción para que no os perdáis. Es decir, que no hace falta que ahora mismo estéis parando el vídeo y decir, ¿pero qué conector es ese? Tranquilos que todo eso lo voy a dejar en la descripción para que así lo tengáis bien claro. En este caso lo que estoy haciendo es en la parte de arriba, puesto que yo quiero poner el conector arriba. Vosotros podéis ponerlo abajo, en el lateral o donde os dé la gana, ya os digo. Es decir, yo en este caso lo estoy haciendo así porque es como a mí me gustaba y digamos como yo quería que quedase, pero cada uno que lo haga como quiera. Entonces lo que estoy haciendo es marcar dónde va a ir el interruptor, dónde va a ir la parte del conector de corriente continua y luego después lo que intento es marcarlo en el centro para que así quede bastante bonito a la hora de hacerlo. Es decir, cuando lo tengamos hecho no va a quedar centrado perfectamente, pero sí va a quedar bastante centrado y eso va a hacer que se vea bastante bonito, cosa que si lo desviáis, que eso vuelvo a repetir, es a vuestro gusto, puede que luego no os guste el acabado o puede que sí, dependerá de lo que estéis buscando vosotros a la hora de hacerlo. Como veis, marcamos los centros, luego dibujamos la zona donde va a ir el interruptor, que es un poquito más complicada de hacer, puesto que tiene que ir bien ajustado.
Y después marcamos otros 2 centros para hacer 2 taladros. Utilizamos el punzón de nuevo para, digamos, hacer la marca donde va a ir la broca y que no se desvíe. Y después cogemos una broca pequeña y hacemos los 3 agujeros. Como veis ya hemos acabado y ahora cogemos una broca un poco más grande, que en este caso es del diámetro que tiene más o menos el interruptor y el conector DC, pero sin llegar a pasarse. ¿Por qué hacemos eso? Porque ahora después, como veréis, vamos a ir probando con el interruptor y con el conector hasta que coincida en su hueco. De esta forma evitaremos que hagamos un agujero muy grande y luego tengamos que poner un pegote muy grande de silicona o cosas así para repararlo y no quede del todo bien. La verdad es que es interesante seguir los pasos de esta forma si nunca habéis hecho nada parecido, si no pues que cada uno lo haga como más le guste. Yo utilizo un poco de la lima para quitar también los rebordes. También se podría avellanar el agujero, por ejemplo, del conector, pues sí, eso ya depende de cada uno y cómo lo quiera hacer. Como ya os he dicho antes, aquí lo intentamos hacer bastante simple para que así todo el mundo podamos aprender. Mira, como veis ya, el agujero está hecho pero no entra. Entonces lo que hacemos es rotar el taladro un poco con mucho cuidado de no hacernos daño hasta que hasta que el conector entre. De esta forma quedará bastante ajustado. Tenemos que hacerlo despacio, como ya he dicho, puesto que si lo hacemos de golpe seguramente nos pasaremos y entonces se colará. Y si se cuela, ya no nos va a quedar del todo igual. Aparte que corremos el riesgo de después al enchufarlo, se cuele hacia adentro y tengamos que desmontar toda la luz para poder hacer la conexión. También decir que si no te gusta este método, puedes hacer una ranura y sacar el conector para afuera. Esto ya dependerá de las habilidades que tengas a la hora de manejarte con el taladro y las herramientas, de las herramientas que tengas o de las ganas que tengas. El siguiente paso será ajustar el interruptor como estamos viendo aquí hasta que quede en su sitio de una forma lo suficientemente justa como para que pase pero que no se cuele. He de decir que si no te manejas muy bien con la lima, puedes utilizar un destornillador plano y un martillo para hacer el agujero. No te va a quedar igual, pero también te servirá. Una vez terminado quedará más o menos como estamos viendo en pantalla. La verdad es que ha quedado bastante bien ajustado. Si a ti no te ha quedado igual no pasa nada, puesto que ahora vamos a ponerle silicona y podrás arreglar esos pequeños fallos que hayas tenido. Como veis pongo silicona alrededor del conector y presiono hasta que queda en su sitio. Ya veréis que cuando pongáis la silicona estará un poco más ajustado todavía, así que es importante que lo hagáis rápido y que quede bien puesto en su sitio como tiene que ir. Luego haremos lo mismo en el borde del interruptor, poniendo un poco de silicona en los 4 costados y poniendo el interruptor en su sitio. Veréis que cuando tengáis todo acabado queda bastante bien. Cuando veamos que está bien ajustado, vamos a pasar al siguiente paso, que va a ser colocar la parte de arriba y la parte de abajo en la base. Para esto vamos a utilizar el punzón y tornillos, que ya os pondré en la descripción cómo son de largos y cómo todo lo que necesitéis. Entonces vamos a atornillar 5 tornillos en un lado y 5 tornillos en el otro lado. Una vez que tengamos esto, vamos a pasar a la siguiente parte, que va a ser utilizar el serrín que teníamos de antes y la cola blanca para madera, para hacer una especie de pasta, así como si fuese un chicle o una cosa parecida, que nos va a servir para cuando hagamos las uniones ponerlo entre medio y así las imperfecciones que hayamos tenido no se van a notar. Este truco es muy bueno, puesto que como lo estamos haciendo a mano y sin herramientas profesionales, siempre van a haber unos cuantos fallos que podemos solucionar con esta pasta. Es importante que la pasta quede lo suficientemente densa, digamos, que no esté del todo líquida, para que cuando pongamos la tabla en su sitio no se chorre por todos lados y no cubra nada. Como veis aquí, una vez que tenemos toda esa pasta, volvemos a atornillar utilizando los agujeros que ya teníamos y nos queda algo bastante guapo. Como veis aquí también lo que estoy haciendo en el canto es que se me ha abierto un poco al poner el tornillo y utilizo un sargento y un poco de cola para que quede bien pegado. Esto lo dejaremos durante unos 5 o 10 minutos, después quitamos el sargento y queda la madera perfecta. Recordad también que tenéis que limpiar con un papel seco todo el sobrante de cola, puesto que si no después se queda como si fuese una silicona y cuesta más quitarla, cosa que de esta manera, pasando un trapito o un papel, como digo, se seca en un momento y queda muy bien, la verdad. Ahora tocará poner los cantos, como ya os he dicho antes son más largos de lo que debieran. Entonces, ¿por qué lo hemos hecho así? Porque a veces podemos cortar mal y esto nos sirve un poco de comodín para poder jugar. En este caso he cortado bien y me sobra todo el trozo que debiera. Pero bueno, si a ti te sobra o te falta, pues puedes utilizar este trozo de madera para poder cubrir esos fallos. Si es mucho no, obviamente. Una vez marcado lo cortamos y lo ajustamos a la pieza.
Si vemos que queda bien, lo que haremos será encolarlo de nuevo y hacerle 3 agujeros abajo y 2 en los lados, para que quede bien cogido y todo lo que sería el rectángulo de la lámpara ya esté terminado. Una vez terminado todo eso, en los cantos, si nos ha quedado un poco mal, repasamos con la lima y nos debe de quedar un resultado más o menos como este. Ya dependerá del tiempo que estés limando o de cuál quieras que sea tu acabado. Puedes dejarlo así también, si quieres, eso ya depende de ti. Como veis, queda bastante guapo para haber sido hecho a mano y para haber sido hecho con herramientas normales, digamos, bueno, normales, con una simple sierra de calar, que tampoco eso lo tiene cualquiera en su casa. Ahora enmascararemos con un poco de cinta toda la parte de conectores y vamos a proceder a pintar con un spray, en mi caso blanco, pero el vuestro puede ser del color que queráis. Eso sí es importante, donde van los LEDs tenemos que utilizar un spray de color blanco o utilizar un spray de color plata. Ya habréis visto que os he puesto mascarilla y guantes, y es que es importante que utilicéis protección siempre que hagáis cosas como esta, al igual que utilicéis gafas a la hora de utilizar la sierra. También es importante que menéis bien el bote y echéis un poco en el tapón para evitar que se queden chorreones de pintura. Una vez acabado todo esto, toca la hora de poner los LEDs. No os olvidéis de esperar a que se seque la pintura. Los LEDs tienen una pegatina por debajo. Esto significa que quitando el peel, es decir, quitando esta parte que tiene así como pegada, nos quedará como si fuese una pegatina normal de cromos o de cosas así. Lo que vamos a hacer va a ser poner la primera larga en la zona donde queramos, dejando un espacio, y luego con una regla vamos a ir midiendo ese espacio para dejar las otras 5 tiras. En total yo he puesto 5 tiras porque son unos 35 vatios. Si tú quieres tener más potencia de luz puedes poner más o puedes poner menos si ves que es mucho. También recuerda que si vas a poner más tienes que tener un transformador que lo aguante y los cables tienen que ir en consonancia. En este caso, si pones por ejemplo el doble, puedes utilizar los mismos cables, que no pasaría nada. Pero si pones por ejemplo todo el panel entero lleno de LEDs, van a ser muchos vatios de potencia para el cable y puedes acabar quemando algo, así que ten eso también en cuenta. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y yo te contestaré amablemente en cuanto pueda. Con esto ya habríamos acabado de colocar los LEDs, ahora solo falta que limpiemos bien la zona, cojamos el soldador y cortemos los cables a la medida necesaria para soldarlos en el interruptor. Utiliza también un trozo de funda termoretráctil para que el acabado sea más profesional, si no quieres utilizarla no pasaría nada. Si nunca has soldado, déjame decirte que la forma más fácil es estañar las puntas, luego meter la punta dentro del conector, doblar un poco la punta y después utilizar bastante estaño y la punta del soldador calentando lo que sería el cablecito y la plaquita del conector. Es bastante fácil, pero si no lo has hecho nunca puede costarte un poco. Si te queda mal, no tienes más que volver a calentarlo y moverlo hasta que te quede bien. Corta los sobrantes para que ninguna de las puntas pueda hacer contacto con ningún sitio. Después coloca la funda termoretráctil y más tarde caliéntala. Esto lo vamos a repetir en los pasos que necesitemos. En este caso será en el conector de abajo y en la tira de LED. La tira de LED es un poco más sensible a la hora de soldarla, así que déjame decirte, ahora cuando vayamos al paso, cómo hacerlo bien para no quemarla. Mientras tanto también tendrás que medir el cable bien y cortarlo a la medida. Esto de nuevo es opcional, si quieres dejar un trozo más grande puedes dejarlo, pero esta sería la forma correcta de hacerlo, que es como te enseño. Cortamos el cable a la medida, estañamos las puntas y en la tira de LED tenemos que tener cuidado de no calentarla mucho. Como veis aquí, simplemente le doy un par de toques con el soldador. Esto es importante porque si calentamos mucho podemos romper la tira y luego tendremos un problema. Recuerda que aunque calentemos poco, tiene que haber suficiente estaño como para que quede bien cogido, puesto que si no después al moverlo o al encenderlo y apagarlo podemos tener algún problema. Entonces de esta forma tendremos el estaño suficiente como para que la unión sea correcta. Ya con la unión correcta conectaremos el conector con el transformador y le daremos al interruptor para ver si enciende bien o si no enciende. Es importante que te fijes que el positivo y el negativo estén en su lugar a la hora de soldarlo en la tira de LED, puesto que si no, no encenderá. En este caso no se va a quemar nada, en otros casos puede que sí, pero en este no. Si no enciende, simplemente invierte los cables y ya debería encender. Si tienes alguna duda también puedes utilizar un multímetro, si es que tienes, para comprobar cuál es el positivo y el negativo. Pero bueno, normalmente, como he dicho antes, el color rojo es el positivo y otro color que ya puede ser blanco o negro será el negativo. Iremos soldando todos los cables como vemos en la imagen hasta que tengamos toda la placa hecha. Es simplemente repetir el proceso. Después conectaremos el conector de alimentación y comprobaremos que todo funciona perfectamente. Si este paso ha funcionado, pasaremos a hacer el cristal. Como veis, ya ilumina perfectamente y no hay que tocar nada más. El cristal no es más que un trozo de plexiglas, que esto viene a ser como si fuese metacrilato. Lo que vamos a hacer con él va a ser hacer agujeros en las 4 esquinas, colocarlo
como digo, en las 4 esquinas con sus tornillos correspondientes, teniendo cuidado de no hacer mucha fuerza puesto que se parte. Y una vez que tengamos eso, si os pasa como a mí, que el cristal es más grande, lo que haremos será con un punzón o un cúter marcar las esquinas para hacer una raya y saber dónde cortar, y después proceder a con la sierra de mano ir cortando poco a poco. En este caso yo aquí no he utilizado la caladora, puesto que corres el riesgo de que el cristal se parta. No olvides utilizar las gafas de seguridad, puesto que si se parte o te salta una esquirla te puede hacer mucho daño en el ojo. También ten cuidado con los cortes. Luego, utilizando una lima, limaremos todos los cantos para que, como he dicho antes, evitemos cortarnos, puesto que este tipo de cristales, bueno, mejor dicho, plásticos, cortan bastante. Después, con una lija de grano fino y un poco de agua, vamos a lijar la superficie que queda por dentro de la lámpara. De esta forma conseguiremos una superficie opaca y que la luz no nos deslumbre. Esto es importante porque si no, en los vídeos la luz será quemada, y si se queda quemada no sirve para nada las fotografías o los vídeos que hagamos. Como veis, este es el cristal cuando está sin trabajar, y este es el cristal una vez ya hecho. Una vez que tengamos todo eso terminado, ya habremos acabado nuestra lámpara. Simplemente tendremos que poner los 4 tornillos de las esquinas, encender para comprobar que todo funciona y poner el trípode. Como veis, el resultado es bastante alucinante y la verdad es que alumbra un montón. No me esperaba que alumbrase tanto. Menos mal que puse la mitad de las tiras LED de las que tenía pensado, puesto que yo tenía pensado ponerle unos 70 vatios de potencia, y con esto tenemos 35. Imaginaos si pongo los 70. Si queréis que os haga alguna aclaración, podéis dejármelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene.